Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Inspiración Holística. El despertar de tu ser interior. Nosotros somos Héctor Montes y Claudia Reyes. Este espacio es tuyo, dedicado para que alimentes tu alma y reconectes con ese maravilloso ser que llevas dentro. Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a Inspiración Holística. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, que ya es prácticamente sábado 28 de agosto, terminando el mes de agosto en este 2021. Sean bienvenidos a su programa como cada sábado a partir de la 1 de la tarde. Yo los saludo y mi nombre es Héctor Montes. Bienvenidos a todos y espero que todos me estén escuchando. ¿Me escuchan perfecto? Sí, si no, levanten la mano por ahí. Todos le pueden dar like, perfecto. Les recuerdo que nos pueden seguir la transmisión a través de Proyecto Radio MX en la página de internet, también a través de nuestras páginas y redes sociales, en la parte de YouTube, en Facebook y en todas las demás redes que estamos inscritos. Les platico y les doy también el tema de lo que es el teléfono en cabina. Tenemos el teléfono que es el 5564-188280. Tenemos la línea abierta para todos ustedes. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy, ya que terminamos el mes de agosto. Continuamos con nuestro ciclo astrológico aquí en Inspiración Holística. Recordarán que, bueno, hemos tenido 3 semanas con toda la cuestión de información, con diferentes expertos. Y el día de hoy me da mucho gusto darle la entrada y, obviamente, presentar a la gran maestra astróloga Cecilia Ortiz Bullero. ¿Cómo estás, Ceci? Buenas tardes. Hola, Héctor. Muy bien, muchas gracias. Muy honrado de estar en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Ceci, muchísimas gracias. Y bueno, déjenme platicarles, amigos, que estamos transmitiendo en vivo en la cabina en el Valle de México. Yo estoy fuera de México también transmitiendo desde la Hacienda Cantalagua, aquí disfrutando un poquito del sábado. Y por otro lado, Ceci está transmitiendo desde Mérida. Entonces estamos haciendo una transmisión multitudinaria a lo largo de la República Mexicana. Bienvenidos. Eso. Muy bien, pues déjenme platicarles a nuestros amigos que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las redes sociales, que Ceci es una gran astróloga. Déjenme platicarles un poco qué es lo que está haciendo Ceci, de dónde viene toda este bagaje que tiene. Ella es directora de la Casa de Astrología desde el 2001, allá en la parte de lo que es Mérida. Ella principalmente es licenciada en Administración de Empresas, tiene un diplomado en Gestión de Calidad, también por parte del ITAM, diplomado en Reingeniería de Procesos en Negocios en el ITAM. Y bueno, toda la estructura y el bagaje que tuvo anteriormente, antes de la cuestión de astrología, pues obviamente nos da que la estructura y la visión que ha tenido como profesionista le ha dado también la visión para poder estructurar de ahí en adelante toda la cuestión de astrología. Ella es astróloga certificada por la NSGR-PAA, que nos puedes decir, Ceci, cuáles son estas siglas de la parte de lo que es esta certificación. Claro que sí. Mira, la NSGR es National Council of Geocosmic Research, es la primera organización en Estados Unidos que inició la certificación de astrólogos desde la perspectiva internacional. Y lo que sucedió es que PAA es Professional Astrologers Alliance, que es la rama que es realmente quien certifica. La NSGR es la institución que organiza todo el sistema educativo en un enfoque que es muy práctico, muy técnico, y ya a la hora de certificar los exámenes, las calificaciones y el certificado te lo emiten a partir de Professional Astrologers Alliance. Esto es un certificado con validez internacional que, bueno, tienes que estudiarle como 4 o 5 años, presentar 3 exámenes, presentar 4 trabajos, y esos los tienes que mandar a Estados Unidos. Allá se checan, se califican, los trabajos se revisan por mínimo 2 astrólogos de allá que ya están certificados, y entonces pues según vas pasando de nivel, pues cuando ya llegas a lo último y pasaste todo, pues te entregan tu diploma de astrólogo profesional. En eso es. Perfecto.
Y bueno, cabe destacar que no todos los astrólogos que hoy trabajan tienen esta certificación, como lo comenta Ceci. La verdad es que es una certificación en donde realmente todo el compendio y todo el know-how, que el detalle, que podemos decirlo, lo hemos dicho muchas veces, el detalle de la información, la estructura, la interpretación y el conocimiento que traen de todo lo que son los astros y cómo interpretar y cómo darle soporte a todo ese conocimiento. No cualquier astrólogo tiene esa certificación y la verdad, admirable y felicidades, Ceci, por esa agarra y esa objetividad para poder seguir contribuyendo de una manera muy, muy robusta. Y bueno, también eres presidenta, fuiste presidenta del capítulo México City en la CR y expresidenta también del Consejo Mexicano para la Investigación Geocósmica del 2012 hasta el 2019. Que una experiencia además adicional de ser certificada y de haber sido presidenta. Exacto, o sea, aquí en México, el capítulo México, que fue el primero, digamos, esta organización tiene capítulos a nivel mundial. El primer capítulo que se fundó en Ciudad de México se fundó con el que fue maestro de muchos de nosotros, que fue Luis Lesur, un gran astrólogo, y luego, bueno, murió Luis Lesur, luego lo tuvo otro compañero, ¿no? José Manuel Redondo, y luego yo fui nombrada presidenta por votación, y ahí pues estuve 7 años, y pues yo la verdad creo que estas organizaciones tienen que tener un ritmo y un cambio, ¿no? 7 años trabajé, 7 años hicimos cosas, y ahorita el actual presidente es Luis Michel Fox. Muy bien, pues felicidades también por esa experiencia, Ceci, seguramente continúas trabajando ahorita, además de toda esta cuestión, eres autora de la herramienta didáctica Astrolabio, que ahorita nos vas a platicar a qué se refiere esta herramienta, y también es coautora del libro Cita de los Astrólogos. Entonces, la verdad es que además de ello, sumaste conferencista internacional, profesora de astrología, obviamente escritora, productora de eventos astrológicos y entrenadora de astrólogos, y has conducido también 2 programas de astrología por internet o por la web, que es Astrosofia en el 2005, y Astrolabio del 2011 al 2012. Entonces, así, primero platícame un poquito a qué se refiere la herramienta didáctica Astrolabio. Ok, bueno, te voy a contar. Cuando empecé a interpretar y a trabajar y todo, entendí que para interpretar una carta hay que tener un vocabulario astrológico, ¿ok? Un vocabulario de palabras que correspondieran a cada planeta, a cada signo, etcétera. Pero pues en realidad es complejo. Y lo que hice fue un acordeón, ¿ok? O sea, empecé a hacer mi acordeón de palabras por signo, de palabras por planeta, las cosas asociadas, hasta que le di forma. Entonces hice unas tarjetas que se llaman los flashcards muy bonitos, y esos flashcards son uno por cada planeta, uno por cada signo, más los nodos y Quirón, que contienen toda la información, es un compendio de información que te permite obtener rápido un vistazo, entender el signo e interpretar. Ahora, se ha vuelto una herramienta de divertimento. ¿Por qué? Porque como trae los 12 signos, y toda la gente sabe qué signo es, y todo el mundo quiere saber qué signo es el novio, el amigo, quien sea, pues en las fiestas es un cotorreo porque sacan los astrolabios y empiezan a decir qué signo es, y sí soy yo eso, no es cierto, ja. Entonces, al final de cuentas, divirtiéndote, de todas maneras aprendes astrología. Entonces, eso es el astrolabio, son esas 12 tarjetas que se venden y todo, y que tenemos aquí promoción para el programa, ya lo habíamos platicado. Y luego, el libro de Cita con los Astrólogos. Esa fue una aventura muy bonita, muy bonita. Walter Anliker con Enzo de Paola hace muchos años se encontraron en un congreso y luego dijeron, hagamos un libro de 12 astrólogos. Entonces, estos 12 astrólogos, cada uno invitó a 5 amigos, ¿no? O sea, Enzo invitó a 5 amigos, Walter invitó a 5 amigos. Entonces, en este grupo de 12, cada quien hizo un ensayo. Y juntamos 2 ensayos astrológicos. Entonces tenemos gente en el libro, todo el mundo de muchísima calidad, pero de todos lados, ¿no? Había gente de Argentina, que ya falleció, Hugo Bonito, muy lindo, gente de Venezuela, gente de Cuba, de México, de España, de Alemania, Estados Unidos, hasta Steven Forrest nos dio un artículo de él para traducir. Entonces, en realidad es un libro que ahorita no lo hemos reimpreso, que valdría la pena,
pero fue una gran aventura trabajar con todos e integrar este conocimiento porque cada uno entregó un material de su especialidad muy bien armado. Yo, por ejemplo, ahí trabajé con estrellas fijas, todo lo que son las estrellas fijas. ¿Y qué son las estrellas fijas? Pues esas estrellas que ustedes ven que son parte de las constelaciones, pero que influyen en la carta astral y qué significan. Ese fue el artículo que yo entregué, muy bonito, la verdad es que es algo que tiene vigencia todo este tiempo. Cada quien entregó un material que vale la pena leer. Entonces ese fue el libro también de Cita con los astrólogos. Ah, qué padre. La verdad es que mientras más nos vamos metiendo al tema de astrología, al tema de lo que cada uno de los expertos que hemos tenido a lo largo de los 3 programas, ya prácticamente este 4º programa de astrología, la verdad es que suenan cosas muy particulares, aunque los 4 han tenido tal vez la misma estructura, bagaje. La verdad es que cada uno comienza a apoyarse y explotar su propio potencial y ponerle prácticamente la firma de personal, y eso tiene mucho valor agregado con todo este contexto. Y muy interesante la herramienta que tú mencionas, que prácticamente comienza a darse como si fuera un juego, ¿no? Un juego divertido, pero también un juego de aprendizaje. Finalmente estás aprendiendo y seguramente la gente que nos escucha y nos está viendo también ha visto sin lugar a dudas que la astrología los últimos años, a pesar de que es una de las herramientas que a lo largo de los años ha estado presente, cada vez comienza a tomar un poco más de percepción de seriedad, porque tal vez antes no había esa percepción, y no hablo de la gente que le interesaba, sino de mucha gente que tal vez decía, bueno, eso es una broma, es para pasar el tiempo, pero la verdad es que ha venido tomando relevancia. ¿Por qué? Porque las cuestiones que se comienzan a visualizar o a establecer como fundamentos de lo que pudiera darnos este contexto de los años, obviamente se ha venido reflejando. Entonces, la verdad es que muy buen trabajo, la verdad, muchas felicidades, Ceci, por todo este trabajo que has hecho. Y bueno, vamos a continuar con otra cuestión que me llamó mucho la atención, con el tema de los 2 programas de astrología que condujiste por internet. ¿De qué hablabas en cada uno de los 2? Obviamente Astrolabio, ahorita me platicaste un poquito, no sé si se refería también a esa, hacías alguna dinámica, pero en el otro programa, ¿qué es lo que estabas haciendo? Ok, bueno, esto se organizó con Gerardo Said, ¿sí? Gerardo es un gran productor ahorita de programa, tiene también una onda de red holística y tiene Casa México, cosas interesantes. Perfecto. En sus inicios, cuando él empezó su transmisión allá en la colonia Roma, en Somefer, con Luis Sertuche, un día me dijo, oye, ¿por qué no te vienes y armamos un programa que se llama Astrosofía? Y Astrosofía es la sabiduría de las estrellas. Correcto. Entonces, yo iba una vez a la semana. También después Astrolabio fue lo mismo, nada más que no quisimos cambiarle el nombre. Y lo que yo hacía era dar cápsulas, platicar de astrología, entrevistar gente. Ambos programas los hice con él, nada más que con diferencia de años. Y en realidad lo que hacía yo era, un día era de astronomía, otro día eran clases de astrología, otro día era una entrevista con un astrólogo o astrónomo, y otro día era como, creo que era leer horóscopos al aire. Es decir, la gente preguntaba y pues íbamos contestando. Entonces, ambos programas, aunque se llamaban diferente, eran la misma temática. Era hablar de astrología, compartir el conocimiento y acercar a la gente a este sistema complejo de interpretación de la realidad, que eso es lo que es la astrología. En realidad es un conjunto de conocimientos que, correlacionando simbólicamente lo que está sucediendo allá arriba, interpretas y describes cómo es la vida cotidiana. Perfecto. Y bueno, obviamente esa experiencia que tuviste fue consecuencia o más bien fundamento para después convertirte en conferencista internacional, ¿o has venido en paralelo trabajando con esto como profesora de astróloga, como productora de eventos astrológicos? ¿Cómo ha venido haciendo esa evolución, Ceci? Porque finalmente hay muchos astrólogos jóvenes, ¿no?, que hoy apenas están empezando a tomar camino, y hay algunos que obviamente como tú, que han tenido toda la experiencia y han venido evolucionando en su proceso para darse de una manera completa, ¿no? Mira, te voy a contar un poco la historia, a lo mejor. Yo en realidad, como bien lo comentaste, Héctor, yo vengo de empresa. Trabajé muchos años en GNP, muchísimos años, pero por crisis de la vida y cosas, hay veces que uno da tumbos, ¿no? Y uno no se encuentra y no se encuentra y no se encuentra. Entonces alguien me dijo, oye, pues a ti que te gustan esas cosas raras, además pues yo era ejecutiva y trabajaba ya, pues ya todo el bagaje administrativo que trae.
¿Por claro. qué no vas a ver a fulana? A lo mejor te dice algo. Dije, pues total, vamos. Y cuando esa señora se llama Landy Osorio, cuando Ok. Landy me leyó la carta la primera vez, yo me quedé así como, ¿cómo supo tanto de mí solo con la fecha de nacimiento y la hora? O sea, ¿cómo? Entonces volví a ir, ¿no? O sea, yo así como, a ver, otra vez, a ver, y hacía preguntas y me describía cosas que yo decía, sí, exacto. Entonces dije, no, yo quiero aprender eso. Yo quiero aprender a cómo se hace eso. Pero ahí estoy hablando del 95, ¿no? Entonces me empecé a meter, empecé a ser autodidacta, estudié con otra señora que se llama Bernardita Sánchez, que ya falleció, muy linda persona, que paz descanse. Y entonces ella también me empezó, pero yo decía, no, esto tiene que ser más formal. Y un día metí en esta onda empresarial, porque me metí en empresa en una onda que se llamaba Administración del Conocimiento, con un grupo de tecnología e información, y nos iban a entrevistar en una estación de radio que estaba ahí por Mariano Escobedo, arriba del Radio Imagen, o arriba, por allá. Y nos Sí. entrevistaron, pero sobre este asunto de knowledge management, ¿no? Que estábamos trabajando para la organización. Y entonces alguien me dijo, allá abajo, ahorita entramos, nada más que salga Fernanda Familiar con Julia Palacios. Y dije, ahí voy. De Y que una me vez. bajo, entonces dije a mis amigos, empiecen sin mí, ahorita me uno, ahorita el Diego. Y que me bajo y cacho a Julia Palacios, estaba cenando, ¿no? Y yo, ya sabrás, vestía como ejecutivo y llego y la saludo. Hola, soy Cecilia Ortiz y quiero aprender astrología. Y entonces así como que, ¡juá! Dije, sí, pero la quiero aprender en serio. Le digo, quiero esto hacerlo en serio. Me vio así, Julio, me dijo que aquí tienes mi teléfono, llámame y lo platicamos en la semana. Y ese fue mi entrada A este a, mundo. a este mundo. Entonces ya Julia me presentó con Luis de Sur y ya me seguí con Luis de Sur muy bien y empecé ya a trabajar. Ahora, empezando con Luis de Sur, pues yo era muy inquieta y me empecé a meter. Y en el 2000, o sea, esto fue, conocí a Julia y a Luis de Sur y empecé a tomar clases ya con Luis de Sur formal en el 99. Y en el 2000, para ser más exactas, en el 2001, yo solita me arranqué a aprender a mi primer congreso internacional en otro grupo de astrólogos gringos en Los Ángeles. O sea, apenas ya 2 años ya me había ido. Y ya de ahí, pues ya me dediqué a certificarme. Luego conocí, tomando clases con Luis Lesur, a Graciela Salazar, que es mi socia, y con ella iniciamos la Casa del Astrólogo en México. Y a partir de la Casa del Astrólogo, que la abrimos en septiembre del 2001, la fundamos en agosto del 2001, pero la abrimos en septiembre del 2001, la Casa del Astrólogo empieza a funcionar y llega Emilio Pérez Limón Conche, le dijo, oye, voy a armar un congreso en Guadalajara en el 2002, ¿le entran? Y pues nosotras sí, y era un congreso internacional, o sea, Emilio trajo muchos astrólogos internacionales, gringos, todos lados, invitó a mucha gente mexicana, y la verdad me dio mucha tristeza que no todo el mundo lo apoyó como le dije que lo iba a apoyar, pero él sacó el evento, ¿no? Con todas las consecuencias que esto trajo. Pero ahí fue donde fue nuestra primera conferencia internacional de Chela y yo, donde ahí fue que presentamos como conferencistas, digamos, ya oficialmente en el mundo de la astrología, porque en el mundo empresarial, pues yo ya traía como un poquito más de experiencia en eso. Pero así empezó, con CIMA 2002 en Guadalajara, nuestra primera conferencia internacional. Y de ahí, pues, conexiones y te llaman y te invitan y pues hemos ido organizando. Muy bien. Pues bueno, ha sido una gran trayectoria, Ceci. La verdad es que a mí me dieron tus datos, te conocí. La verdad es que impresionante todo tu bagaje y la verdad es que la gente que quiera aprender astrología con Ceci, voy a dar de una vez el teléfono antes de que se me olvide. El teléfono WhatsApp de Ceci es 55 5402 1438. Ahí puede contactarla. También tiene su página de Facebook, La Casa del Astrólogo. Ahí puede localizarla. En Facebook también la puede localizar como Ortiz Bullé, Goiri Cecilia. Y repito, el teléfono 55 5402 1438. Y ahorita seguramente nos vas a platicar un poquito más acerca de ello. Pero antes de eso, mi querida Ceci, quisiera yo que nos platicaras el tema de los eclipses. Hemos platicado de los retornos solares, hemos platicado de las cartas natales, hemos platicado del contexto de lo que hacen los planetas retrógrados, pero me llamó mucho la atención cuando me dijiste, ¿sabes qué? Quiero hablar de los eclipses. Y dije, bienvenido, porque realmente es un tema prácticamente que no hemos tratado a lo largo de este ciclo astrológico y además de todo el prácticamente un poco más de un año que tenemos con Inspiración Holística. Entonces, sí, la primera pregunta para que la gente tal vez la gente dice hay eclipse, pero
que nos digas qué es un eclipse, ¿no? Y hay diferentes tipos de eclipses. Vamos a empezar por ahí, por favor. Ok. Básicamente, imaginemos que somos unos pastores hace 2000 años, ¿sabes? Como pastores que somos, de repente a mediodía se nos vuelve oscuridad. ¡Wow! Los dioses, la oscuridad se comió al sol. El sol es el dador de vida. ¿Qué está pasando? El mundo se va a acabar. O sea, en esta cultura, ¿no? Que se tenía en la antigüedad, el eclipse siempre ha sido un fenómeno celeste al que se le temía, de muy mal pronóstico. ¿En qué sentido? En que el sol, el astro central, el astro dador de vida, de luz, porque si ustedes se dan cuenta, todo lo que funciona en este planeta, que da la vida, tiene que ver con la luz y el calorcito, todo. O sea, porque de ahí, por ejemplo, gracias a la luz, tenemos que se pueden los árboles hacer este proceso, ¿no? De fotosíntesis. Gracias a la fotosíntesis tenemos oxígeno y gracias al oxígeno todos los seres vivos respiramos. Empezando por ahí, así de fácil se las pongo. Entonces, imaginémonos que hace 2000 años, de repente, antes de que va a haber una guerra, hay un eclipse. El rey está preocupado. ¿Perderé mi guerra? ¿Perderé mi reino? Pues entonces eran eventos de muchísima importancia, en realidad muy notables, que estaban sucediendo en tiempo real y por lo tanto los sacerdotes, que después también fueron astrólogos, entonces recordemos una cosa, hago un paréntesis, astronomía y astrología en la antigüedad, 2000 años, 1000 años para atrás, 3000 años, era la misma cosa. O sea, ser astrónomo, astrólogo, matemático, era la misma cosa, o sea, tenía el mismo cúmulo de conocimientos. Entonces, un eclipse es básicamente cuando un cuerpo oculta a otro, que en la trayectoria coinciden y lo oculta. Nosotros básicamente nos fijamos más en la ocultación del sol o en la ocultación de la luna. Cuando un cuerpo celeste se interpone entre la trayectoria del sol y otro, ocurre un eclipse. En nuestro caso, desde la percepción de la Tierra, la luna, al dar la vuelta a la Tierra, se interpone, en algún momento coincide a la misma altura del sol, o sea, por eso lo pongo a la misma altura del sol, entonces ya no deja pasar la luz. Es ahí cuando ocurre el eclipse. Entonces, un eclipse de sol, en términos técnicos, es cuando la luna se interpone entre el sol y la Tierra. Y un eclipse de luna es cuando la Tierra se interpone entre el sol y la luna. Quiero mencionar algo. No es que la Tierra sea la que se coloque, es que otra vez la luna está dando vueltas a la Tierra y en una de esas vueltas, a la hora que le da la vuelta acá, resulta que se pone justo atrás de la Tierra la luna, entonces queda oculta y no le da el sol. Quiero platicar algo aquí para no hacer dos bolas, y es un término técnico muy importante. Esto tiene que ver con un término astronómico que se llama declinación y otro término astronómico que se llama longitud eclíptica. ¿Cuál es la diferencia? Todas las veces cuando hablamos de los planetas, mira, Mercurio va a hacer conjunción con Venus, Saturno va a cuadrar con Plutón y uno está en Capricornio y el otro está en Libra. Lo que estamos pensando ahí es que los estamos ubicando sobre la eclíptica a lo largo de la eclíptica. ¿Sí? Usamos de referencia los signos del zodiaco que componen la eclíptica. Sí. Entonces es la primera nota, ¿no? Oye, ¿dónde va a ocurrir el eclipse? Pues a 12 grados de Sagitario. Quiere decir que lo vamos a ubicar en 12 grados de Sagitario. Pero hay otra coordenada que es muy importante para que se den los eclipses o no se den los eclipses. Y se llaman las declinaciones. Es decir, ¿qué posición tienen los planetas? ¿Arriba del ecuador o abajo del ecuador? Y si están arriba del ecuador, ¿están alineados? Es decir, ¿están en la misma declinación o están desalineados? Puede haber conjunción eclíptica, pues porque estamos aquí,
pero estamos desalineados, ¿sí me explico? O sea, sí Correcto. estamos en la misma raya, en el mismo grado, pero no estamos a la misma altura. Entonces no hay manera que alguien tape al otro, no hay manera. Pero cuando ocurre esto y estamos justos, alineados, y estamos justamente en el mismo grado, es cuando ocurren los eclipses. Ese es uno de los puntos, Ceci, que es muy importante que mencionaras, porque tal vez nosotros pensamos que en el tema de astros todos están en el mismo plano, ¿no? Que pensamos que el universo está totalmente nivelado y que va parejo, y dices, no, efectivamente esas declinaciones que tú dices, dependiendo de la inclinación de la Tierra, dependiendo de los movimientos alrededor del Sol, en este caso el sistema solar, pues obviamente no siempre están alineados y obviamente no llegan a coincidir con el tema del que tape un astro al otro. Entonces, muy interesante porque obviamente en la carta astral se refleja esa tridimensionalidad, ¿no? Porque no es una cuestión plana, sino la tridimensionalidad que te da para tener algún planeta que te esté dando posición, cuadratura, trígono, etcétera, etcétera. Es correcto. Ahora, por ejemplo, en el tema que estás tú platicando, el tema de los eclipses, ya nos aclaraste por qué situación pasa con estos dos elementos que tienen que suscitarse. Y nos comentabas que hace miles de años, obviamente, cuando algún rey, alguna cuestión en el día, de repente se oscurecía el día de un momento para otro, y de ahí comienza toda esta cuestión del estudio, del decir por qué pasa astronómicamente, nos estás diciendo cuál es la cuestión, y en el contexto de la influencia que tienen estas cuestiones de los eclipses con la vida, así como los astros hoy tienen una influencia, y lo sabemos por toda esta... el ejemplo de la luna, ¿no? Con la marea que pasa y que la gente dice, oye, tiene influencia significativamente, sí, si el mar se mueve o tiene una influencia de subir la marea, imagínate qué pasa con nosotros. ¿Qué pasa con los eclipses, mi querida Ceci? Ok, bueno, aquí incluso nos vamos a quedar en suspenso, pero fíjate que es muy interesante lo que comentas. ¿Sabes qué, Ceci? Perdóname que te interrumpa, pero yo creo que antes de que nos des esa situación, vamos a tener que ir a un corte comercial para que expliquemos de manera detallada ya todo el contexto del eclipse. Entonces vamos a irnos muy rápido a un corte comercial. Aquí a través de Inspiración Holística estamos platicando con Ceci Ortiz acerca de los eclipses y su influencia en la vida, en su programa Inspiración Holística, El despertar de tu ser interior. Regresamos en un minuto aquí a Proyecto Radio MX. No se vaya. No he encontrado consuelo.
Inspiración Holística, el despertar de tu ser interior. Estamos platicando con Ceci Ortiz, gran astróloga, acerca de los eclipses y su influencia en la vida. Y bueno, antes del corte comercial, nos iba a decirse si estaba a punto de comentarnos toda esta cuestión de la influencia de los eclipses en la vida diaria. Quiero agradecerle a la gente que está escribiendo aquí a la estación, que está viendo el programa. Gracias a Juan Carlos Juárez, gracias a Marité de Ríos Leiva, gracias a Nadia Benavides por los comentarios. Y bueno, felicidades a todos ustedes. Esperamos que este programa sea de bastante interés y que obviamente sea de valor agregado para todos y cada uno de los que nos están viendo. Bien, Ceci, estábamos platicando acerca de este tema de la influencia. Platícanos ahora sí. Te doy carta abierta para que nos platiques acerca de esta influencia de los eclipses. Qué amable, Héctor. Muchísimas gracias. Ok, ya les platiqué que tenemos dos tipos de eclipses. El eclipse del Sol y eclipse de la Luna. Cuando yo digo que ese eclipse del Sol, el que se le tapa, el que se oculta es el Sol, y cuando hablamos de la Luna, la que se oculta es la Luna. Ahora, este ocultamiento es diferente, son diferentes cualidades de eclipse. Eso es bien interesante. Pero vamos a ver algo importante. Los eclipses, y de ahí también viene el significado, vienen de orígenes de las lunaciones. Es decir, los eclipses de sol ocurren cuando hay luna nueva. Los eclipses de luna ocurren cuando hay luna llena. Pero ¿por qué no todos los eclipses, o más bien, ¿por qué no todas las lunas llenas son eclipses? ¿O por qué no todas las lunaciones de luna nueva son eclipses, no? O sea, simplemente podemos darnos cuenta que en promedio tenemos 2 eclipses de sol al año, 2 eclipses de luna. A veces llegamos a tener 3 de uno o 3 del otro. Pero como cuando tenemos un blue moon, ¿recuerdan lo que es un blue moon? Que es 2 lunas llenas en un mes, o sea, ocurre una luna llena a principios de mes y ocurre otra luna llena al final de mes, pues es por el ciclo de la luna, la duración. Pero bueno, en este sentido, recordemos esto, por favor. Un eclipse de sol tiene que ver con una luna nueva y un eclipse de luna con una luna llena. ¿Cuándo va a ocurrir el eclipse? O sea, ¿cómo puedo saber cuándo esta luna llena va a ser eclipse de luna o esta luna nueva de sol? Porque hay una cosa astronómicamente que se llama los nodos de la luna, que significa que es la intersección de la órbita de la Tierra con la órbita de la luna. Recuerden, la luna le está dando vueltas a la Tierra todo el tiempo. Pero entonces las órbitas astronómicamente se intersectan en 2 extremos a la hora de estar dando vuelta. Y esos extremos se llaman nodos, nodo norte, nodo sur. Okay. Cuando ocurre una lunación, okay, ya les dije, luna llena o luna nueva, en posición eclíptica, en grados del zodiaco, muy cerca de la posición de uno de los nodos, tan cerca como máximo 18 grados de distancia por conjunción, es decir, estamos aquí alineados. Quiere decir que entonces los 3 cuerpos están alineados, quiere decir que Tierra, Luna y el Sol están alineados. Entre más cerca ocurre esa luna llena de la posición del nodo, el eclipse tiende a ser total. Entre más alejado es el aspecto de los nodos de esa lunación, el eclipse tiende a ser parcial. Esa es una de las primeras características que usted va a hablar del significado. La otra cosa que es muy importante es la distancia de la luna hacia alguno de los 2 objetos, hacia la Tierra o hacia el Sol. Cuando tenemos un eclipse de Sol, tenemos 3 tipos: el total, el parcial, ¿sí? y el anular. ¿Cuál es la diferencia? El total es cuando la luna está más cerca de la Tierra y cubre por completo el disco solar. Quiere decir que están perfectamente alineados y quiere decir que estamos muy cerca de los nodos. El parcial es solamente la luna tapa un cachito del sol. Eso tiene que ver un poquito la distancia, pero tiene que ver su alineación por declinación también. Y finalmente el anular es cuando la luna está más cerca del sol que de la Tierra, y desde esa perspectiva lo que se deja ver es un aro de fuego, que es el aro de luz, porque la luna, por la distancia, al estar más cerca del sol, no lo tapa por completo. Acuérdense que es un asunto de perspectiva. Ok. Y luego al revés,
los eclipses de luna los tenemos totales, parciales o penumbrales. Totales es la luna en su camino pasa absolutamente, la Tierra siempre, cuando hay luna llena, hagan de cuenta que la luna es como si yo tuviera una lámpara aquí, perfectamente alineada con mi cráneo. Entonces, hay una gran luz, pero esta parte de mi cara pues proyecta una sombra. Cuando la luna pasa exactamente alineada con mi cara, pasa exactamente con la sombra, entonces se tapa, o sea, absolutamente se cubre, pero observen esto, nunca se cubre por completo, porque mi sombra por tanta luz no es total, ¿ok? De acuerdo. O sea, porque lo que se está tapando es una sombra, una presombra. Cuando es parcial, la luna pasa aquí, no está alineada completamente, y cuando es prenumbral, está muy lejos de la Tierra, no la alcanza mi cono de sombra, pero sí la alcanza la sombra general. Todo eso influye un poco en el tipo de energía del eclipse. Un eclipse es más pegador, lo voy a decir coloquialmente, si es total. Si es parcial, no tanto, y si es más alejado, baja, digamos, la intensidad. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la diferencia? Los eclipses, los más fuertes, los más impactantes son los eclipses de sol, porque el principio científicamente probado de un eclipse de sol es que primero se bloquea toda la energía electromagnética del sol, se bloquea la luz, toda la energía que nos llega del sol a la Tierra está bloqueada por 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Incluso sabemos que los pajaritos se van a dormir, hay cambios en los ciclos, etcétera. Y quien haya vivido un eclipse total, los que vivimos el del 91 en la Ciudad de México, pues nos podemos dar cuenta de cómo se sintió el ambiente. Ahora, llevado un eclipse total a una carta astral de una persona, el eclipse es impactante cuando pega por conjunción, es decir, cuando está junto al planeta, con un grado, híjole, máximo 2 grados de orbe, por conjunción. Cuando, ¿qué quiere decir? Si al sol que llega junto a tu planeta le están apagando el switch, quiere decir que tu planeta está siendo eclipsado. A la hora que el sol se eclipsa y está junto a tu planeta, no le llega la energía de vida. Significa que tu planeta, ese planeta, ahorita vamos a ver qué puede significar, se está reseteando, te lo van a apagar. ¿Qué significa eso en la vida? Que lo que mande ese planeta, la función de ese planeta, el lugar donde esté ese planeta en tu carta, va a sufrir una crisis, se va a apagar y vas a tener un reseteo. Significa que a muchas circunstancias que antes funcionaban bien en esa área de tu vida, cuando llegue desde 6 meses antes del eclipse y el mes del eclipse, vas a tener una crisis absoluta. Significa que tienes que resetear, dejar que esto acabe y luego reconstruir. Entonces, eso es un eclipse, se te eclipsa esa área de la vida, se te apaga, entonces hay que reestructurarla. Eso es con los eclipses de sol, es muy diferente al de la luna. Por lo tanto, es muy impactante un eclipse de sol, ¿no? O sea, verdaderamente, depende del área donde te cae, si te cae en el medio cielo, pues se te acaba la fama, tienes problemas de tu autoridad, tienes problemas a nivel de reconocimiento social, o tu mamá tiene un problema y si es una figura materna muy importante, probablemente está viviendo una crisis y a través de ella tú la vives. O si te cae en el amor, en el planeta Venus, híjole, pues un amorcito se te va a caer del altar. O sea, ¿qué quiere decir? Que te van a resetear tu forma de amar. Y creo que si lo ves desde esta perspectiva, pues es muy sano que de vez en cuando le demos un reseteo a la computadora. Simplemente que no es bonito y uno se siente muy inseguro. Es lo que yo te decía en la antigüedad. Ay, se fue el sol, se lo devoró la luna, ¿qué va a pasar? La cabeza del dragón ya se lo comió. Y bueno, aquí viene una historia muy bonita mitológica que me voy a traer a colación, que los nodos de la luna, como son unas como herraduras, imagínense un dragón así sesgado, ¿no? Así, haciendo. Entonces es un nodo y el otro nodo. Entonces se dice que son el nodo norte, la cabeza del dragón, el nodo sur, la cola del dragón. Entonces decían, el dragón se comió al sol, el dragón se comió a la luna. Entonces mitológicamente se están comiendo los personajes más importantes que nos iluminan. Finalmente la luna es el faro de la noche. Por eso es tan importante un eclipse de sol. Mi recomendación es que
o sea, que platiquen con su astrólogo, los que sepan astrología, revisen su carta, pero no me vengan luego a decir a mí o a cualquier astrólogo de, oye, mañana es el eclipse, ¿qué me va a pasar? No, te aviso que lleva 6 meses trabajando esa área, y si no trabajando no te habías dado cuenta que había que resetearla y que se te reseteó sola más. Entonces pon atención, porque la vida se va a pagar y a veces sí es muy crítico, ¿eh? A veces perdemos el trabajo, a veces nos puede llegar una enfermedad, a veces perdemos el rumbo de la vida. Por ejemplo, en tu retorno solar, y ese día hubo eclipse, significa que tu sol de tu retorno, que es lo más importante, se eclipsó. Ese año va a quedar marcado en un reacomodo, en una realineación de tu dirección de vida, de hecho ya estás los 6 meses antes del eclipse repensando y reacomodando quién eres, qué quieres, a dónde vas. Pero el problema de estar en la oscuridad es que uno pierde la brújula y son crisis un poco intensas. Lo único que quiero platicarles es que si ponemos atención a qué se nos está apagando en el eclipse de sol, podemos resetear, encender y reestructurar de una manera más positiva la vida en esa área. ¿Ok? Ahora dime. Adelante, Ceci. Cuando es un eclipse de luna, es otro canto. Uh-huh. Bueno, perdóname, Ceci, antes de que empieces con el tema de la luna, con estos eclipses solares, algunas preguntas que me mencionan aquí me dicen, ¿el eclipse afecta de igual forma aunque no se vea en el país en el que te encuentras? Es decir, el eclipse no fue en México, tal vez fue en Asia. ¿Tiene el mismo efecto astrológico en tu carta? Ok. Bien. Qué interesante pregunta, ¿eh? Qué interesante pregunta. Fíjense que con esto me da pie a comentarles que yo les dije hace rato que cuando la luna se interpone con el sol, entonces la luna proyecta una sombra. Uh-huh. Entre más cerca esté la luna de la Tierra cuando ocurre esto, que esté en perigeo, esta sombra va a alcanzar la superficie de la Tierra y entonces va a oscurecerla. Entonces, hablando de un sentido figurado, esa área de la Tierra, del planeta Tierra, ese país donde le está cruzando la sombra, va a ser una zona de conflicto y crisis. De algún momento tenemos que analizar qué tipo de crisis puede ser. Entonces, si resulta que además ocurre en tu país, doblemente afectado, porque ocurre en tu mapa natal, si te toca un planeta por conjunción, y ocurre en el área de tu país, y tu país va a tener una reestructura. Si solo ocurre en tu país y no ocurre en tu carta, probablemente lo vivas a través de otros, pero no en una afectación personal. ¿Ok? Y si solo ocurre en tu carta y no en tu país, la afectación es puramente personal y no colectiva, no personal y colectiva. ¿Ok? ¿Sí fui clara la explicación? Sí, claro. Sí, la verdad es que esa cuestión ya no es la primera vez que escucho ese tipo de pregunta y creo que nos diste una respuesta bastante completa, ¿no? Ya nos quedó claro esa cuestión de donde impacta la sombra, ya sea uno en el tema terrenal hablando del país y te influye a ti, 2 en la carta natal y obviamente si una u otra, qué tanta influencia o efecto negativo o positivo puede tener. Bueno, positivo no tanto. Creo que, como yo digo que los eclipses cuando le decimos negativo es que es un efecto incómodo en la vida, no es bonito. O sea, lo bonito es cómo trabajas la situación del eclipse para mejorar tu vida una vez que pase el eclipse y cómo reestructuras eso que reseteaste. Pero digamos, voy de nuevo, cuando la sombra toca un país es un efecto colectivo. Cuando toca tu carta es un efecto individual. Si te toca los dos, pues te toca por los dos lados. Perfecto, pues bueno, vamos, interesante, ahorita vamos a platicar de cuando revisas tú la carta, cuando revisas el retorno, si hay alguna cuestión en donde dices, oye, tienes que organizar, va a llegar este efecto negativo o este impacto del eclipse, el reseteo que tú mencionas, el replantearse tu vida, a lo mejor tú te decías, puedes perder un trabajo, vamos a decir que te pegó en la casa del trabajo. Ese tema de reseteo, ese tema de, oye, pues tal vez te quedes sin trabajo, ¿hay alguna forma, Ceci, de que podamos minimizar o de que podamos cambiar ese posible efecto o ese efecto que va a terminar en nuestro retorno solar? Mira, es que no es solo en el retorno solar, eso es súper interesante. Ok. Fíjate que tú tocaste ahorita el tema, cuando es en el retorno solar, te está pegando, obviamente, si hay eclipse en tu cumpleaños,
obviamente es en tu retorno solar que estás teniendo dicho eclipse, pero no necesariamente el sol puede estar en tu área de trabajo, ¿no? Pero imagínate que cuando ocurre un eclipse le va a pegar a Saturno. Y Saturno ocupa tu casa 10, que es el área profesional. Entonces, aunque no sea tu retorno solar, desde 6 meses antes de que ocurra el eclipse y ya terminó el anterior, se empiezan a formar las causas y los problemas para que tengas esta crisis en el trabajo. Ahora, yo no sería tan grave o tan definitoria de decir, se te va a acabar el trabajo. Yo diría, oye, pon atención en tu área profesional. Hay un riesgo, ¿no? Y si te estás pateando con tu jefe, arregla las cosas. Y si no estás muy a gusto, piensa que si quisieras renunciar, ¿qué vas a hacer? Porque esta área está empezando a ponerse caliente. Correcto. Fuerte, con problemas. Ese es el punto. O sea, el chiste de ver con 6 meses de anticipación los eclipses es saber con anticipación qué quiero hacer con esta área que empieza a crecer en una crisis. Ahora, los eclipses tienen un periodo, para mi gusto, yo es más o menos lo que observo, de 1 año. ¿Por qué? 6 meses se forman y viene toda esta crisis. En el momento del eclipse explota la crisis. Y luego los siguientes 6 meses, a partir de este eclipse que te tocó al próximo, pues estás lidiando con las consecuencias de lo que sucedió. Y estás empezando a reconstruir a partir del reseteo. Claro. Entonces, es súper importante entender con anticipación, ver, ahorita de hecho, si me permites, ahorita puedo leer las fechas de los próximos eclipses, para que sepan, si algo de su carta les va a pegar, no tengan miedo, tengan previsión. Empiezan a pensar, bueno, esta área, ¿dónde me está surgiendo mal? ¿Por qué estoy incómoda? ¿Por qué en el área de la pareja estoy incómoda? O a lo mejor en el área del dinero, sí, no estoy teniendo dinero, ok. Y si te está diciendo que te va a caer en el área del dinero, con un planeta en el área del dinero, oye, no te metas en broncas de estar con, pues mejor me apuro y saco a 20 meses sin intereses. No, o sea, no gastes, pero esa es la decisión tuya. En atención a que ves venir algo, y bueno, si tú dices, no, mejor me apuro y sí saco muchos créditos y, no, bueno, pues cuando ven el eclipse te van a embargar todo, porque agravaste la condición. Ok, sí, claro. Hay que tener conciencia, ¿no? Y hay que estar congruentes con nuestro actuar, ¿sí? Y pensar que en este sentido nuestras acciones de hoy pues siempre van a impactar en el mañana, nada pasa gratis. De acuerdo, sí, puede ser que tengas la influencia, el efecto, que obviamente va a ser mucho más evidente o mucho más fácil que llegue a pasar algo como lo que tú decías, ¿no? Primero visualiza, ten precauciones porque pudiera pasar X o Y. La verdad es que es increíble esta cuestión, todo esto que nos dice Ceci. Y para no robarte más minutos, a mí me gustaría ahora decirte 2 cosas. Me dicen, oye, ¿dónde puedo checar o dónde debemos checar los aspectos de los eclipses? ¿En la carta natal o en el retorno solar? ¿Qué es carta natal, en la carta natal. Perfecto. O sea, vean los próximos eclipses, en qué grados van a ser, y revisen en dónde va a ser conjunción en su propia carta natal. Conjunción, Conjunción. Perfecto. Ok, y vamos a platicar rápido. Pues muy bien. Y, exacto, ¿Otra de la pregunta? luna. ¿Tenías otra pregunta por ahí? Está muy ligada, dice, ¿la influencia de los eclipses va en función de la carta natal o de los tránsitos al momento de realizarse el eclipse? Ok, el eclipse es un tránsito en sí, porque es una condición de un evento celeste en tiempo real. Entonces, es un tránsito. Tomen como base siempre su carta natal. Los que tengan astrología más avanzada pueden también observar su carta progresada a la fecha y ver si el eclipse pega en la natal o en la carta progresada. También funciona. Correcto. Okay. Luego, les recuerdo, un eclipse de sol es una luna nueva. Recuerden, no todas las lunas nuevas son eclipses. Siempre una luna nueva es un momento de oscuridad porque hay una conjunción y la luna no se observa en el cielo porque su lado iluminado está del lado del sol, no lo observamos en la Tierra. Correcto, muy bien. Ahora, la luna, en los eclipses de luna ocurren en luna llena. Aquí hay unos perritos dando un concierto, disculpen ustedes. No hay problema. Ok, esos son los aplausos que me hacen aquí los perritos. Perfecto. Ok, tengo entonces que un eclipse de luna es en luna llena.
la luna llena es la luna esplendorosa, cuando, esta es mi cabecita, esta es la Tierra, tengo el Sol de un lado y está la luna aquí. Si tengo la luna arriba o acá abajo, pues la luz del Sol sí le llega. Pero cuando el Sol y la Luna se encuentran en la misma declinación que mi cabeza, pues no hay manera que le llegue, y es por eso que la sombra le pega a la Luna. Resulta entonces que en una luna llena, que siempre es esplendorosa, que es una luna de mostrar, es una luna de ver, de que todo en la noche, que es oscuridad, pues se muestra un gran faro. ¿Sí? Es muy benigna una luna llena, siempre. Siempre una luna llena es muy benigna. Entonces, resulta que cuando tenemos un eclipse de luna, para empezar, la cobertura de la luna, porque solo es una sombra de la Tierra, que es una sombra y luego una semisombra, que le llaman umbra y penumbra, resulta que no es tan total como la que hace la Tierra cuando tapa por completo la luz del Sol. Esta es dramática, eso es una sombra así y no se ve el Sol. En cambio, al revés, resulta que nosotros sí alcanzamos a ver la luna, pero la vemos o rojita o cafecita, oscurita, no se pierde por completo. Entonces, el impacto no es tan fuerte como un eclipse de sol, ni coincide con lo mismo. Yo ya les platiqué que el eclipse de sol hay que ponerse buzos 6 meses antes y 6 meses después del eclipse, que ya los efectos se van arreglando y vamos a ir trabajando. En el eclipse de luna, normalmente los efectos es una semana antes del eclipse y la semana después, es lo que yo he observado. El eclipse de luna nos destapa, es como si les dijera que, dado que la luna termina de enseñar, la luna destapa asuntos basados en el planeta que toca y en tu área natal, que dependiendo, en ambos casos depende también los efectos, los aspectos que tenga el eclipse, los aspectos, pero te va a sacar cosas que estaban escondidas que te enteras, ¿ok? No es tan dramático, no se destruye una de tu vida, no se acaba una de tu vida, no se resetea. Te vas a enterar de información y vas a tener que trabajar con eso que te estás enterando, ¿no? No es tan dramático como un eclipse de sol. Y quisiera hacer la anotación que también los efectos de los eclipses, insisto, depende. Si son totales, son más impactantes, si son parciales, poquito menos, y el anular también es fuerte en el caso del Sol. Y la segunda condición que es importante es qué aspectos trae el eclipse en sí, porque quiere decir que este eclipse, si trae muchos aspectos encontrados, cuadraturas, todo eso, evidentemente viene cargado de energía y de más dificultad que un eclipse que venga con menos aspectos o casi sin aspectos, y implica ambos. En la esta regla implica para el eclipse de Sol y el eclipse de Luna. Entonces el eclipse de luna nos va a anunciar cosas y me va a decir, oye, pero ¿qué tipo de cosas? Ah, pues depende del planeta que te toque también por conjunción, más o menos 2 grados. Y una cosa muy importante, conoce muy bien qué significa cada planeta de tu carta, porque lo que va a afectar y lo que te vas a enterar es en relación a ese planeta y a los asuntos de esa casa, de esa zona de la vida donde ocurre el eclipse. Si tu planeta está súper bien aspectado, es obvio que de lo que te enteras tienes más herramientas para manejar, porque los aspectos de armonía te dan recursos. Pero si resulta que tu planeta lo tienes súper conflictuado, lo traes con quincunxos, lo traes con cuadraturas, no tiene muchas herramientas para defenderse. De por sí es una zona de crisis de tu vida y le cae un eclipse, pues ahí vamos a meter, digamos, que la aguja que duele. Perfecto. Ceci, ha sido muy interesante y muy didáctica toda tu plática con respecto a estos dos luminarias que cuando están eclipsados, obviamente el impacto que tiene ya nos queda claro qué es lo que tenemos que visualizar, la carta natal, revisar estas conjunciones con el planeta y la influencia que tiene esta luminaria o estas luminarias. Y la verdad a mí me gustaría repetirle a la gente que nos está escuchando que te puede contactar para todo algún asunto obviamente de consulta, 55 54 02 14 38. También en Facebook a través de la Casa del Astrólogo, también como Ortiz Bullé, Goyri Cecilia. Y platícanos nada más muy rápido, Ceci, porque nos estamos prácticamente yendo. ¿Tienes talleres, tienes cursos astrológicos ahorita en puerta? ¿Cómo los estás manejando? Ok, mira, yo hace rato te oí decir, ¿no? Que tengo en el currículum, entreno astrólogos, sí, entreno astrólogos. O sea, básicamente mucha gente que ya lleva como astrólogo y quiere perfeccionarse, doy clases privadas para mejorar sus habilidades y mejorar sus técnicas.
pero también estoy arrancando una serie de talleres para principiantes que no quieren ser astrólogos, pero quieren conocer su carta. Se llama Conoce tu carta, conoce tu vida. En septiembre vamos a empezar otro curso y este curso lo anuncio mucho. También otro canal, otra red que estoy es Instagram, que perdón, a lo mejor no lo mencioné. Sí. Cecilia Ortiz BG, me encuentra como Cecilia Ortiz BG, ahí también me pueden escribir. Y este curso es sobre todo para conocer tu carta. Voy a empezar a abrir también una serie de talleres de especialización, de cursos de sinastrías, de astrología horaria, que voy a empezar a dar a lo largo ya de, digamos, a partir de octubre, más o menos. Y había ofrecido que, vamos, ¿cómo le hacemos la mecánica, Héctor, rápido, para ofrecer 2 astrolabios gratuitos a tu audiencia? ¿Qué dinámica, cómo quieres? Mira, van a ser las 2 primeras personas que nos escriban ahí en el chat del programa, las 2 primeras personas, ahí quedan registradas y son las personas que quedan con estos dos regalos. ¿Qué te parece, Ceci? Que digan, yo quiero mi astrolabio. Exacto, que digan, yo quiero mi astrolabio para que se queden con él. Y te agradecemos infinitamente, Ceci, la plática, la charla del día de hoy ha sido genial. María Teresa Ríos Leiva dice, yo quiero, ya es la primera ganadora. Y Juan Carlos Juárez, perfecto, queda Juan Carlos Juárez y María Teresa Ríos Leiva, muy bien. Que me escriban para que me den sus datos, se los hagamos llegar. Perfecto, entonces, favor de escribir a Ceci, y de todos modos tenemos aquí los datos de ellos para comunicarles. Muchísimas gracias. Ceci, un abrazo. Voy a pasar a la página de Inspiración Holística los datos de tu taller, si me haces favor de mandarme la información, comunicarlo aquí a través de la página de Inspiración Holística. Y ha sido un agasajo, la verdad, estar platicando contigo y entender perfectamente toda esta cuestión de lo que son los eclipses. Muchísimas gracias, Ceci. Encantada de estar con tu programa. Gracias a tu audiencia y a tu público y que tengan un feliz fin de semana. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo me despido. Mi nombre es Héctor Montes. Y los invito para que el próximo sábado en punto de la 1 de la tarde nos vean, nos escuchen a través de Inspiración Holística aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Disfruten mucho su fin de semana y que la pasen de manera excelente. Un abrazo de luz a todos. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Inspiración Holística. Recuerda que tenemos una cita todos los sábados de 1 a 2 de la tarde aquí por Proyecto Radio MX. La radio con sentido social. Síguenos en la fanpage Inspiración Holística.